Buenos días, hermanos. Dios los bendiga en esta mañana. El tiempo sigue su curso y bueno, ya tenemos varias semanas teniendo la clase de la escuela dominical por este medio. Y en esta mañana nos toca un tema que lleva por título La madre soltera. Estamos viendo en esta serie de estudios la familia en el corazón de Dios. Pero vemos aún en este caso la preocupación de Dios por las madres que no tienen un esposo, pero de esta manera salen al frente y luchan por sus hijos. Quiero compartir con ustedes esta porción de la palabra de nuestro Dios. Nos dice en Génesis capítulo 21, verso 17 y verso 18. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Vamos a orar. Señor y buen Padre, en esta mañana queremos agradecerte la oportunidad que nos das de poder compartir, Señor, tu palabra. Solamente pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu hable a nuestra mente y a nuestro corazón, Señor. Todo esto lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. En esta mañana tocaremos este tema muy importante para la vida familiar: la madre soltera. Aunque este término no está en los planes de Dios, sabemos que los planes de Dios es que una pareja se una y de esta manera puedan procrear hijos. Pero aún así, en este caso, Dios no se olvida de esta situación. La Biblia nos enseña de los problemas que confronta una madre soltera. Afirma que Dios no se olvida de ella y que tiene oportunidades ilimitadas para que ella pueda triunfar juntamente con sus hijos. En esta mañana hablaremos de Agar, una esclava. La palabra de Dios nos dice que ella era esclava de Abraham y de Sara. Conocemos la historia, cómo Dios había dicho a Abraham y le había prometido que de él saldría una gran nación. Pero podemos ver cómo la desesperación en el corazón de Sara, la Biblia nos dice que ella, al ver pasar el tiempo, ella no puede concebir y aconseja a Abraham que tome a Agar su sierva para que ella pueda procrear un hijo. Y la palabra de Dios nos dice en Génesis capítulo 21 que Abraham se llegó a Agar y de esta manera vino el nacimiento de Ismael. En esta hora solamente quiero comentar cómo esta familia, Abraham y Sara, rechazó en un momento de la vida de Agar por causa de la decisión que ellos habían tomado. Podemos ver la palabra de Dios nos dice ahí en Génesis capítulo 21, versos del 8 al 13, y es el primer punto a tratar en esta mañana. Nos dice la madre soltera rechazada. Dice ahí en el capítulo 21, verso 8, y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Aquí podemos ver cómo el tiempo había pasado. La Biblia nos menciona que alrededor de 12 años ya Agar había tenido a Ismael. Ahora Dios cumple la promesa que le había hecho un día a Sara y le permite concebir a el primogénito de ellos y le ponen por nombre Isaac. Dice el versículo 9, y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. No sabemos qué clase de burla hacía Ismael a Isaac, pero aún así podemos ver que esto causaba rencilla entre Sara y Agar. Dice el versículo 10, por tanto dijo Abraham: echa a esta sierva y a tu hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Aquí podemos ver el pleito, las rencillas, el enojo, y hasta cierto punto podemos ver cómo había un odio de Sara a Agar
y a su hijo Ismael, al punto que lleva a aconsejar a Abraham que la despida, que ella no formaría parte de esa familia. Y aquí podemos ver cómo en muchas sociedades, en muchos círculos de nuestra sociedad, ven de una manera, rechazan a una madre soltera. Déjeme decirle, nosotros como iglesia no estamos para señalar, no estamos para juzgar. Solamente lo que buscamos como iglesia es restaurar la vida y el corazón de una madre soltera que busque de todo corazón a Dios. Y de esta manera ella pueda enseñar a sus hijos el camino de Dios. Aquí podemos ver cómo esta mujer, Agar, fue rechazada por Sara. Dice el versículo 11, este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Podemos ver que había transcurrido el tiempo donde Abraham se había encariñado con Ismael. Él había convivido con su hijo más de 11 años. Y ahí en este momento podemos ver el consejo de Sara. Despídelo, dile que se vaya, no los quiero ver aquí, no va a heredar con mi hijo. Dice el versículo 2, entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendencia. Podemos ver cómo aquí en este momento esta mujer llamada Agar era rechazada y su hijo de esta manera. Y podemos ver que ellos son despedidos de la casa. Y en el segundo punto que quiero tratar es la madre soltera desamparada. Hoy podemos ver muchas madres desamparadas. Podemos ver que estas madres luchan por sus hijos, trabajan por sus hijos, se esfuerzan por sus hijos, se desviven por sus hijos. Pero déjeme decirle que tal vez el papá de sus hijos no pueda estar con ustedes, pero está el Padre Celestial que les acompaña. En Génesis capítulo 21, verso 14, nos dice ahí, entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó al muchacho y le despidió, y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Aquí podemos ver cómo Abraham despide a su hijo y despide a Agar. Y dice la Biblia que le dio provisión. Pero déjame decirte en esta mañana que la provisión que el mundo puede dar o que el hombre puede dar es finita. Lo importante siempre es buscar la provisión de Dios, la provisión de lo alto que es eterna. La palabra de Dios nos dice que anduvo errante por el desierto. Muchas veces las mujeres pueden estar errantes porque no tienen a Cristo en su corazón, porque no hay el conocimiento de la palabra de Dios. Dice ahí en el versículo 15, y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Aquí podemos ver la condición de Agar y podemos ver la condición del niño. La palabra de Dios nos dice que Agar prefirió dejarlo en un arbusto y alejarse para no ver cómo moría. Les faltaba el agua. Déjame decirte que la palabra de Dios es el agua de vida que necesita tu vida. La palabra de Dios es el agua de vida que necesita tu familia, es el agua de vida que necesita tu hogar. Y dice ahí, me voy a apartar para no ver cuando muera el muchacho. La palabra de Dios nos dice, en mi angustia invoqué a Jehová y él me oyó. Dice la palabra de Dios en el versículo 16 que el muchacho alzó su voz y lloró. Y el tercer punto que quiero tratar en esta mañana es la madre soltera, consolada y fortalecida por Dios.
Oh, cuando el muchacho gritó, cuando el muchacho clamó, dice el versículo 17, y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? Oh, la palabra de Dios nos dice que este pobre clamó y le oyó Jehová y le libró de todos sus temores. Así puedes clamar a Dios y Él te va a ayudar. Dice que en ese momento el muchacho gritó y en ese momento Dios lo escuchó. Y Agar, viene el ángel de Dios y habla y le dice, ¿qué tienes, Agar? ¿Qué te pasa? No temas. Y es lo que es el consejo de Dios para tu vida, madre soltera, en esta mañana. No temas, porque Dios está contigo como poderoso gigante. Dice en el versículo 17, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Le dice, levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Déjame decirte que en esta mañana Dios te dice, hey, levántate por tus hijos, pelea, lucha, trabaja por ellos. Es tiempo de levantarse. Dice en el versículo 18, alza al muchacho, que tus oraciones lo levanten, que tus enseñanzas lo edifiquen, que tu ejemplo le dé el camino correcto en buscar a Dios. Por eso dice, levántate, alza al muchacho y sosténlo, dice, con tu mano. Oh, una madre da todo por sus hijos. Aún pierde sus fuerzas por el amor a ellos. Por eso le dice, sosténlo con tu mano, porque yo haré de él, una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y le dio de beber al muchacho. Nuevamente podemos ver lo que necesitamos, el agua de vida, y esto es la palabra de Dios. En tu hogar debe de estar siempre la palabra de Dios. Podemos ver cómo esta madre soltera fue consolada y fortalecida por Dios. Dice el Salmo 68, verso 6. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Yo solamente te digo que Dios quiere tenerte en el hueco de su mano. Sigue confiando en Dios. Busca a Dios en todo momento y pelea la batalla por tus hijos. Dios les bendiga en esta mañana.